Cuando se declaró el estado de alarma, las cosas cambiaron muchísimo hasta el punto de que las clases desaparecieron. Todo lo que quedaba por dar se dio o por dado, o solamente se subió el material complementario como diapositivas o lo que fuera, texto. Algunos profesores hicieron apuntes de sus diapositivas, pero no se dieron las clases, se dieron como por dadas o para un estudio individual en casa. Y ahora, después de la cuarentena, las clases están dando online, con las limitaciones que eso tiene, porque los profesores no se apañan con las herramientas y porque pues una clase online tiene también su cosa para ver desde casa y la organización de los alumnos, y eso es diferente. Pero más o menos a día de hoy se está dando todo lo que se puede. Bueno, mi experiencia durante la pandemia, aunque supongo que habrá sido la de muchas otras facultades, lo que yo siento fue que la universidad estaba mucho más empeñada y se esforzaba mucho más en evitar que nos copiásemos durante los futuros exámenes online que en seguir formándonos. Nos encontramos profesores que solo nos subían diapositivas, se negaron a dar clases online, dejaron que nos preparáramos asignaturas por nuestra cuenta, no redujeron nada la carga de estudio. Entonces, claro, al final te veías estudiando durante 3 meses en tu habitación, levantarte a las 8 de la mañana, parar a las 2 para comer, continuar a las 3 para parar a las 9 de la noche y repetir durante 3 meses. Es un ritmo que creo que es inaguantable y creo que todos llegamos al final pues un poco con la lengua afuera, pero claro, no podíamos parar porque la universidad tampoco nos daba ninguna información. No nos contaron hasta el último momento lo que se iba a hacer. Incluso recuerdo que pasaron una encuesta a todos los alumnos en la que se supone que íbamos a decidir cuándo iban a ser la fecha de los exámenes. Había 2 opciones, la A o la B, y al final se acabó eligiendo la opción contraria a la que elegimos los alumnos. Pasamos muchísimo tiempo estudiando en un espacio muy cerrado y creo que eso nos pasó bastante factura. Me siento mucho menos preparada que otras generaciones y otros compañeros míos, en el sentido de que yo, por ejemplo, el año pasado perdí 1 mes y medio de prácticas en hospital, y quieras o no, las prácticas en hospital son muy importantes para tu formación, son lo que realmente te preparan para el día a día. No es algo tan poco real como estar estudiando teoría, que es muy importante, pero realmente lo que te prepara es estar allí en el hospital, hacer cosas mucho más prácticas. Entonces, entre que el año pasado perdí 1 mes y medio y este año es verdad que tengo prácticas, pero muchas son a muy malas condiciones, yo me siento poco preparada y me siento con miedo de en el momento en que llegue yo a ser R1 y esté en la puerta de urgencias y tenga que enfrentarme a lo que es la medicina en general, no solo pacientes COVID, sino todas las patologías. A ver, personalmente, cuando he ido a rotar por servicios que no tenían mucho contacto con pacientes con coronavirus o estando en zonas comunes, no he sentido mucho de ese miedo o de esa responsabilidad, porque las medidas yo personalmente las he seguido manteniendo. Pero sí que ahora recientemente, que he empezado a rotar en un servicio como es medicina interna, que lleva a este tipo de pacientes, o que aunque a mí no me deje verlos, tanto el personal de enfermería como el personal sanitario en general, los médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, todos sí que han tenido contacto con ese tipo de pacientes, sí que he sentido un poco más esa responsabilidad de que al llegar a casa las medidas tenían que elevarse. Pero en el resto de aspectos del hospital yo personalmente no he sentido un aumento de esa responsabilidad. Segunda pregunta respecto a la preparación MIR. Yo siento que, no puedo hablar por otras generaciones y cómo habrán sido su estrés emocional, pero al menos por mi parte y por la de mis compañeros puedo decir que somos una generación que está muy agotada emocionalmente. Hemos tenido un final de quinto muy alargado, teniendo que hacer exámenes en muy malas condiciones, teniendo a los profesores casi como si fuesen nuestros enemigos porque no se fiaban de si íbamos a copiar, si no. Y el hecho de estar viviendo este último año con unas prácticas que no te terminan de llenar o no te terminan de ilusionar del todo, porque ves que están
a medio hacer. Luego no poder juntarte con tus familiares, con tus amigos, no poder disfrutar de estos últimos momentos que son de la carrera, de tradiciones. Además, la Academia del MIR ya no es presencial, es vía online. Las cosas que eran difíciles en final de sexto y haber perdido las cosas que te daban ilusión, como hacer planes con tus amigos, vivir las últimas experiencias de despedida, y eso al final carga. Yo estaba en cuarto y entonces pues es algo que he podido, o sea que si hubiese tenido desventaja puedo retomar porque todavía me quedan años para terminar la carrera, pero sí que es cierto que si me pasase en sexto o incluso en quinto, pues sí que a lo mejor sentiría desventaja con el resto de personas que han podido terminar la carrera sin ningún inconveniente como este. De repente podían ser presenciales, luego 3 semanas después no van a ser online y se van a adelantar. Pues cuando se declaró la cuarentena, las prácticas se cancelaron por completo. No se dio desde mi facultad oportunidad para recuperarlas, solamente se podían recuperar de forma individual y voluntaria en tiempo libre, el cual, pues, aparte de que es imposible de encontrar, en una situación en la que los hospitales estaban desbordados, no podíamos aparecer allí a exigir unas prácticas en una época extracurricular. Y a día de hoy sí que se ha movido el calendario por completo, unas 2 semanas o así, porque se empezó más tarde, pero las prácticas se han mantenido. La rotación está muy limitada. Muchos de los servicios ya no tienen parte de asistencia en planta, o al menos que no podemos ir a ella, sino que tenemos que estar en la consulta. Hay servicios que son los cuales se dedican a tratar este tipo de pacientes a los cuales no podemos ir. Incluso en algunas plantas a las que sí que podemos ir hay pacientes que no tienen realizada la PCR o que todavía es dudoso si pueden estar afectados o no por esta enfermedad. Las prácticas sí que se han mantenido, pero todo está extremadamente limitado y la verdad es que la experiencia es muy diferente. No había un consenso porque lo tenían que hablar como con el ministro de Universidades, con el rector de la universidad, no se ponían de acuerdo y al final pues fue un poco desastroso, no se nos tuvo en cuenta a la hora de elegirlo. Luego ya sí que hubo un montón de críticas por parte del estudiantado y creo yo que entre las opciones que nos daban fuese muy representativa nuestra opinión. Hubo muchas clases que se quedaron sin dar, entonces dependía mucho de cuánto se implicase realmente el coordinador de cada asignatura. Pero en general sí que realmente no nos dieron ninguna clase. No sé, lo máximo que nos dieron fue material complementario y poco más. A día de hoy, yo al estar en el último curso ya realmente no tengo clases teóricas. No creo que la pandemia afecte a mi futuro, pero o sea, sabiendo, bueno, cuando estudias medicina pues sabes que tu futuro pues se podría mejorar en el sentido de que pues las plazas que hay en el MIR, o más que las plazas después del MIR, ¿no? Porque está muy claro que tú haces tus 6 años de medicina, luego haces el MIR, haces tu residencia, y ¿qué pasa después de esa residencia? No se contratan a médicos, los contratos no son fijos. Si quieres contratos fijos tienes que hacer oposiciones, aparte de, como si no fuese suficiente, pues tienes que hacer oposiciones que salen cada muchísimo tiempo, los traslados también es súper complicado. Entonces me parece que la situación a lo mejor no se ve afectada por la pandemia, o a lo mejor sí que se ve empeorada, pero que siempre ha estado mal.